Bien, hoy voy a presentar un caso sobre las esterilizaciones forzadas en Perú de 1996 a 2000, presentadas como una violación de derechos productivos y autonomía bajo el gobierno de Alberto Fujimori, donde hubo muchos conflictos. Y vamos por el primero, el contexto y origen de la política en el periodo de 96 a 2000. En el marco legal operativo, el Programa Nacional de Salud Reproductiva y de Planificación Familiar, el objetivo oficial fue reducción de la pobreza y la mortalidad materna mediante el control de la natalidad se implementó en el contexto de la Conferencia de Cairo de 1994. Se promovía la salud reproductiva. El método impuesto que hicieron anticoncepción quirúrgica voluntaria, ligadura de trompas y vasectomía. Cometas numéricas agresivas. El problema principal fue el voluntario se perdió por la imposición de estas metas. Dos, el conflicto y la violación de los derechos humanos. El conflicto central fue o es un conflicto entre el Estado y las personas que son las víctimas, marcado en la coerción y la falta de consentimiento, y las prácticas coercitivas que usaron el uso de las amenazas, chantajes, engaños o apreciamiento de la situación de pobreza para forzar a las personas, especialmente a mujeres indígenas y rurales, a someterse a anticoncepción quirúrgica y un punto de violación de operación. En muchos casos se realizó sin el consentimiento informado válido o este fue obtenido bajo coerción, violencia o sin entender el idioma. El instrumento de presión que usaron se condicionó el acceso de programas sociales o alimentos que realizaron el procedimiento y hubo un seguimiento inadecuado del mismo. El conflicto de discriminación estructural afectó principalmente a las mujeres indígenas, campesinas y de bajos recursos, evidenciando racismo y sesgo ideológico que venía a la alta natalidad de sectores pobres como el obstáculo para el desarrollo y la falta de ética y práctica segura. Se realizaron en operaciones en condiciones insalubres, con personal de insuficiencia de experiencia y un seguimiento postoperativo deficiente, lo que resultó en graves secuelas e incluso muertes, como el caso de Celia Ramos. Para el punto 3, el alcance y las víctimas. La cifra estimada, un aproximadamente más de 270.000 mujeres y miles de hombres que fueron esterilizados en este periodo durante según cifras de la Defensoría del Pueblo. Otras fuentes elevan la cifra por encima de 300.000. Cifra de casos forzados sin consentimiento. Se estima que más de 7.000 personas presentaron denuncias de esterilización sin consentimiento. Consecuencias sociales y familiares. En los personales, el daño físico y psicológico severo. En los familiares, desintegración familiar debido a la imposibilidad de tener a menudo resultado en el abandono y violencia de género. 4. El conflicto judicial y lucha por la justicia. Hay clasificación de delito. Se considera un crimen a esa humanidad por la Fiscalía. Principales implicados fueron el expresidente Alberto Fujimori y sus exministros de salud, Alejandro Eina. Han sido señalados en las investigaciones y en las instancias internacionales. El caso llegó en la Corte Internacional de Derechos Humanos, a través de casos emblemáticos como el de Celia Ramos y el conflicto en el proceso. El caso ha sido archivado y reabierto en numerosas ocasiones, lo que ha generado frustración y del disenso para las víctimas que siguen luchando contra y por el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. El Estado peruano creó registro de víctimas esterilizadas forzadas en un intento de reparación. En conclusión, las esterilizaciones forzadas en Perú en 1996 a 2000 representan una de las graves violaciones a los derechos humanos y reproductivos en la historia reciente del país, ejecutando bajo la fachada de un político de planificación familiar, afectando desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables y sumidas en la pobreza.
Es un caso aún abierto que simboliza la lucha de miles de mujeres por la justicia y la reparación contra la impunidad estatal.